Eyeunle Oddi. Eyeunle Tonti Oddi, conocido en Ifá como Obedi, porque a veces, como expliqué anteriormente, decimos los nombres de los signos en ocha y a veces la gente no entiende porque está tan acostumbrada a escucharlo Ifá que le suena diferente, le suena extraño en ocha y no lo conoce. Obedi en ocha es Eyeunle Tonti Oddi y es el signo que dice que el saber está repartido. Creo que es uno de los signos más mencionados cada vez que hay una polémica o no se ponen de acuerdo con un tema, con dar respuesta a alguna duda que tiene una persona, siempre sale a relucir este refrán. Pero ¿de dónde viene este refrán? Viene de un pataquí donde había una ayacuá, una jicotea. Para los que no conocen, jicotea es como una tortuga. Quería tener el monopolio del conocimiento, así que tomó un morral, una mochila, y empezó a robarse los cerebros de todas las personas para acumularlos en esa mochila. Su plan era subir a lo alto de una palma y ahí quedarse con todo ese conocimiento. Entonces, cuando iba subiendo la palma, lo hacía tan lentamente porque con dos de sus patas sostenía el morral, la mochila, mientras con las otras patas sobrantes trataba de escalar la palma. Y un niño pequeño que lo vio le dice: ¿qué estás haciendo? La jicotea le contesta el plan que tenía y el niño le dice: ¿y por qué no te montas la mochila en la parte de atrás y así tienes las cuatro patas libres y puedes subir más rápido y sin tanto percance? Y la jicotea dice: ah, cierto, tú sí eres inteligente. No, esto que estoy haciendo no sirve. Botó todo lo que tenía en el bolso y todo el conocimiento que estaba ahí guardado empezó a distribuirse de forma desigual. Entonces a veces los cerebros de los niños caían en los adultos, el de los adultos en los niños, y fue todo un desastre. El momento en que la jicotea devolvió lo que, de alguna otra manera devolvió lo que se había llevado. Por lo que Eyeunle Tonti Oddi nos dice que el saber está mal repartido, porque a veces adultos que deberían ser los mayores poseedores de sabiduría son las personas más inmaduras con respecto a niños o jovencitos que por su corta edad deberían de ser los inmaduros y son más maduros. Entonces es un signo que manda a aprender, no solo aprender de memorizar, sino de ese aspecto de sabiduría, no solo aprender de conocimiento, sino del día a día, del vivir, del respeto. Con este signo también se hace hincapié en cuidar de cumplir las deudas que se tengan con Ochun. Aquí fue donde Ochun, en el río, recibe la petición de una mujer que quería tener una hija que fuera niña, y era tanto su deseo que Ochun se lo cumplió, pero le preguntó: ¿y qué me vas a dar a cambio? Y ella le dice: bueno, Chun, después que yo tenga a mi hija yo te traigo cualquier cosita. Pasado el tiempo, la mujer olvidó la promesa que le hizo Chun. La niña ya había nacido, ya caminaba, ya corría, era muy inquieta, y estaban un día cerca de un río, donde la niña se escapó y se fue corriendo, y la mamá detrás de ella le dijo: no te vayas, cuidado, cosita. Y Ochun escuchó: cosita. Ah, esta es la cosita que ella me prometió, y se llevó a la niña con ella en el río. Y así la mujer la perdió. Entonces, primero y principal, cumplir con lo prometido, principalmente Ochun. Y segundo, cuidar muy bien de los niños. Obedi, como sería su nombre en Ifá, hemos escuchado también que mencionan que es quien despierta a Orula. Lo hizo después de que Obesa, o lo que para nosotros sería Yeun Leosa, hubiese, digamos, fracasado en su labor. Entonces se le encomendó a Obedi que lo cumpliera. Y él lo que hacía era acercarse a Orula, arrodillarse, rezarse a sí mismo, y con el sonido de su voz melodiosa era que él se despertaba. Entonces este signo, por esta parte, Eyeunle Tonti Oddi, es un signo de rezos también, de petición, de hablar mucho con los orishas, de que escuchen tu voz, de que sientan esa conexión, que eso que tú recibiste y no quede como un floreo más de la casa, sino que ellos sientan el cariño también hacia ellos.